Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris. Hoy con el tema de la duda a la confianza. Y pienso que es un paseo interesante, un viaje interesante, desde la duda a la confianza. Y en realidad la duda no es ni buena ni mala, como otras cosas en esta vida, como el dinero o la tecnología. Todo depende de cómo lo utilicemos. Y en realidad se dice que dudar es de sabios. Pero ¿cómo podemos hacer que las dudas nos lleven a ser sabios? Y es ese viaje, ese camino que nos lleva de la duda a la confianza, pasa por un interés en entender algo. Esa duda que me va a llevar a una sabiduría tiene que ser una duda que me planteo para entender algo. Podríamos llamarle que hay dudas saludables, dudas que nos van a servir, que nos van a llevar en ese proceso de sabiduría. Entonces, a través de esa duda, de esa pregunta que me hago, de ese cuestionamiento, intento entender algo. Primero a nivel intelectual, a nivel mental, a nivel del pensamiento. Pero luego sigo profundizando en esa duda, en ese cuestionamiento, para intentar comprender. Y la palabra comprensión, que viene del latín, en un significado amplio quiere decir coger en su totalidad, captar. Entonces, aquello que hemos entendido primero mentalmente, con la comprensión es como que lo acogemos en nosotros, de alguna manera. Empezamos a impregnarnos del entendimiento de esa duda, ¿no? de la sabiduría que nos puede dar el ir profundizando en esa duda. Esa comprensión es como acoger esas ideas, esos pensamientos a los que me está llevando el profundizar en esa duda. Y finalmente, ese comprender me puede llevar a aprender. Aprender quiere decir que ya he entendido, que ya lo sé, que aquella duda que tenía la he resuelto. De alguna manera se ha convertido como una experiencia en mí y esa experiencia es lo que me puede dar esa sabiduría. La experiencia me da sabiduría y confianza. Sabemos que cuando somos experimentados en algo, tenemos confianza en aquello, porque lo conocemos, porque lo sabemos. Entonces, cuando pasamos por ese proceso, primero entender a nivel mental, luego comprender y luego aprender. Y ahí es esa sabiduría que surge de lo profundo del ser. No es algo que me viene de fuera, sino que surge de una experiencia interna y eso se convierte en una realidad para mí, en una verdad profunda. Y eso es lo que me puede dar confianza y consistencia. Y en este proceso es muy necesaria la humildad, el reconocimiento de que no lo sabemos todo y que hay muchas cosas para aprender. Es como tener esa apertura a aprender.
Y es algo que, no sé, en estos momentos para mí es como muy evidente, ¿no? De que en esta vida hay muchas cosas por aprender, ¿no? Muchas cosas en las que podemos seguir profundizando y que no conocemos. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos podido oír conversaciones a personas hablando de una forma como muy rotunda, muy convincente, hablando sobre un tema como si estuvieran en posesión de la verdad, como si no tuvieran ninguna duda en nada sobre ese tema? ¿Sí? Y además, hablando con una rotundidad tal como imponiendo las cosas con palabras como muy fuertes, llegando como hasta una agresividad verbal, ¿no? Entonces, claro, ahí alguien que parece que tiene mucha confianza porque está manifestando una verdad, su verdad, con mucha rotundidad, en el fondo, cuando alguien está expresándose de esa manera, no tiene confianza. Lo que tiene es una inseguridad en lo que piensa, en lo que cree que sabe, y entonces tiene que manifestarlo con fuerza, con imposición. Y eso es lo que parece que le da confianza. Cuando alguien tiene confianza en algo que sabe, en algo que entiende, no tiene que demostrarlo. Tiene la tranquilidad quizás de poderlo mostrar a través de palabras, explicaciones, a través de su experiencia, a través de su ejemplo. Pero alguien que realmente tiene confianza en lo que sabe, en lo que hace, en lo que es, no tiene que demostrarlo y menos por la fuerza. Entonces, esas expresiones que surgen con tanta rotundidad, queriendo demostrar una verdad, surgen desde lo que llamamos el ego, ¿no? Esa identidad limitada que realmente no somos, pero con la que nos identificamos. Una identidad pequeña que tiene que estar demostrando su valor, que tiene que estar demostrando que sabe más que el otro, que tiene que estar demostrando la razón. Es una buena pista para saber cuando alguien realmente está manifestando una verdad profunda o se está expresando desde el ego, ¿no? Si está con esa agresividad, con esa rotundidad verbal. O cuando yo lo estoy haciendo también. También es una pista para mí misma. Darme cuenta cuando tengo que estar demostrando una idea, una razón, una propuesta, ¿no? Si yo misma me pongo así también como muy rotunda o muy fuerte, y empujando, quiere decir que de alguna manera lo que se está manifestando ahí es mi ego que intenta demostrar que sabe, que tiene razón. Son pistas que podemos ir teniendo para irnos acercando más a esa sabiduría profunda y a esa confianza interna. Yo recuerdo cuando tenía 20 y pico de años que nos reuníamos, el grupo de amigos habituales, en comidas, ¿no? Y después de la comida pues se producían las largas sobremesas hablando sobre diferentes temas de actualidad, ¿no? Y en esas sobremesas, pues de repente alguien empezaba a expresarse desde una posición extrema, ¿no? Sobre un tema, ¿no? Expresando, pues esto es así, y la verdad es esta. Y de repente en el grupo surgía pues alguien posicionándose pues, en el sentido contrario, ¿no? Entonces ahí se generaba una discusión sobre un tema de actualidad, cada uno expresando sus propias razones y además como si se supiera mucho del tema, cuando os aseguro que simplemente se estaba rascando sobre el tema del que se estaba hablando. Pero desde el ego la apariencia es que se sabe mucho
sobre aquello de lo que se está hablando. Entonces, después de un buen rato de estar en esas conversaciones en las que, bueno, yo ahora en la distancia, lo que puedo ver es que dedicábamos tiempo, energía y muchas palabras, con la sensación de que queríamos arreglar el mundo. Y yo ahora realmente lo que veo es que era una gran pérdida de tiempo, de energía, de palabras. Entonces yo ahora sé que si quiero arreglar algo, lo primero que tengo que hacer es arreglarme a mí misma. Entonces, bueno, hablábamos que hay esas dudas, que son dudas saludables, que nos llevan a plantearnos cuestiones que nos pueden llevar a conectar con esa sabiduría interna que nos va a dar esa confianza. Y luego hay dudas insalubres, que seguramente todos conocemos algunos aspectos de esas dudas insalubres, ¿no? Dudas que nos hacen dudar de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestras cualidades, de nuestros propósitos, de los demás también. Y es normal que surjan estas dudas, o sea, no es que no sea normal, es normal porque quizás no hemos aprendido a cómo confiar en nosotras mismas, en nosotros mismos. Quizás hemos sentido que dudaban de nosotros, que tenían desconfianza en nosotros, no nos han dado una confianza. Entonces, bueno, es normal que surjan esas dudas sobre nosotros, pero lo que no deberíamos alimentarlas. Entonces, ¿cómo hacer para no alimentarlas? Esas dudas que surgen sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Seré capaz de hacer esto? ¿Tendré la habilidad? ¿Tendré las cualidades? ¿Sabré hacerlo? Son dudas que surgen desde el ego. Como comentaba antes, desde esa identidad limitada que no sabe realmente quién soy. O sea, yo no sé quién soy, me estoy identificando con una identidad limitada a la que llamamos ego. Y ese ego es una identidad pequeña, recluida, estancada, que no quiere moverse de donde está. O sea, al ego no le interesan las dudas saludables. Al ego le interesan las dudas insalubres porque le permiten mantenerse en lo que es. Al ego lo alimentamos con la inseguridad, con el ego, sintiéndonos débiles. Con todo eso alimentamos el ego. También con la prepotencia, con la arrogancia. Son como los dos extremos. Entonces, al ego no le interesa que nos planteemos dudas saludables para conocernos, para comprendernos, para encontrar nuestros recursos internos. Al ego le interesa sumergirnos en un mar de dudas. ¿Habéis oído la expresión mar de dudas? Pues esas dudas insalubres nos sumergen en ese mar de dudas, en ese mar que no sé por dónde salir. Me cuestiono a mí misma, el futuro, qué pasará, a los demás, porque una persona que no tiene confianza en sí misma difícilmente va a confiar en los demás. Normalmente una persona con falta de confianza va a sospechar de los demás. También se considera víctima y a los demás los va a considerar culpables por esa falta de confianza. Entonces, bueno, pues es normal que surjan esas dudas,
Pero ¿cómo puedo hacer para superarlas? Bueno, pues supongamos que tengo que afrontar una situación nueva, algo nuevo a hacer, algo que nunca he hecho, que es un reto para mí. Pues lo primero, pues tengo que prepararme, está claro. O sea, tengo que plantearme pues si tengo que aprender algo nuevo, si tengo que prepararme, si tengo que pedir ayuda, apoyo para prepararme para eso. Entonces, si realmente me sumerjo en un proceso de aprendizaje, de preparación honesto ante esa situación que es nueva para mí, que tengo que afrontar, que requiere nuevos recursos, nuevas habilidades, nuevos aprendizajes, si realmente yo hago una preparación honesta, me meto de lleno en ella y pongo los recursos que yo tengo, voy a sentirme tranquila para afrontar aquella situación con lo que yo tengo. Y el resultado luego va a ser el que sea. O sea, el resultado va a ser mejor, va a ser peor. Y posteriormente, a posteriori, pues yo veré el resultado. Mira, ha salido mejor, ha salido peor. Pero en mí va a haber una tranquilidad de que yo sé que he hecho lo que tenía que hacer. He hecho lo que podía hacer. No podía hacer más. Quizás, pues si no ha salido tal como yo esperaba, tengo que ver en qué he fallado, en qué me puedo preparar más, qué puedo aprender más. Ahí interviene también esa actitud, ¿no? En esta vida, ¿cuántas cosas podemos aprender todavía? La humildad tan necesaria. A través de la meditación nos planteamos esas dudas saludables que os comentaba. La meditación nos ayuda a aprender sobre nosotros mismos, a conocernos con mayor profundidad. La meditación no es algo estático. Normalmente cuando venís aquí, pues planteamos unas meditaciones guiadas en las que todos intentamos ir siguiendo, pero en el fondo la meditación es algo a practicar cada uno en su medida y en sus necesidades, planteándose precisamente esas cuestiones, esas dudas saludables. Por ejemplo, imaginaros que tenemos que afrontar una situación que nos pone un poco a prueba, que es un reto, porque nos altera, porque nos pone nerviosos, cuando estamos delante de esa persona nos alteramos, nos ponemos nerviosas, nerviosos. Entonces, a través de la meditación, nosotros podemos como prepararnos planteándonos esas dudas saludables, por ejemplo. Pues, ante esta situación que yo tengo que afrontar, que sé que cada vez que me encuentro con esta persona, en la familia, en el trabajo o con esta situación, pues me altero y me desestabilizo. Me puedo preguntar, ¿cómo me gustaría sentirme cuando me encontrara en esta situación, delante de esta persona, teniendo que afrontar esta situación? ¿Cómo me gustaría sentirme? Esto sería una duda saludable que me puedo plantear en la meditación y he de hacer el proceso que he comentado al principio. Al principio pues puede surgir un pensamiento, pues me gustaría sentirme pues más tranquila, por ejemplo. Y entonces me pregunto, ¿y cómo me sentiría más tranquila? ¿Cómo es esa sensación de estar más tranquila delante de esa situación? Y voy pasando de ese entender a nivel intelectual, que sería ese pensamiento que me dice, me gustaría estar más tranquila, a comprender. Comprender sería empezar a abrazar esa experiencia de estar más tranquila. Voy bajando ese pensamiento a la experiencia de mi ser. ¿Cómo es estar más tranquila, más serena, más estable,
frente a esa situación? ¿Cómo sería esa experiencia? ¿Cómo respondería a esa persona o a esa situación desde esa tranquilidad, desde esa estabilidad, desde esa calma? ¿Qué palabras surgirían? ¿Qué actitud interna tendría? Todas estas preguntas, esto es meditación. La meditación, un aspecto de la meditación es el diálogo con uno mismo. Viene del griego, dialogismo. La meditación no es solo quedarse con la mente en blanco, en silencio. O sea, un aspecto de la meditación muy importante es crear ese diálogo interno a través del que podemos ir descubriendo y fortaleciendo esos recursos internos. Entonces, estas preguntas saludables nos van a llevar a esa experiencia desde la que yo quiero responder en esa situación de una forma más precisa, más agradable, más fácil para mí, más útil también para crear mejores relaciones, para hacer mi vida más fácil. Y estoy yendo de esas dudas, de esas cuestiones, de esas preguntas, estoy yendo a una experiencia interna. Y esa experiencia está surgiendo de mi sabiduría interior. Y estoy descubriendo que realmente en mí están esas cualidades, están esas capacidades, están esas habilidades que necesito en mi vida para vivir de otra manera. Para vivir desde donde yo quiero vivir realmente, para vivir como yo quiero vivir. Bueno, esa sabiduría está ahí, todos la tenemos. Nos tenemos que dar esa oportunidad para hacernos esas preguntas y permitir que esas respuestas surjan no tanto a un nivel mental, intelectual, sino como desde esa experiencia interior, desde ese silencio interior. Cuando esas respuestas que surgen en mí a través de esos espacios de silencio, de meditación, de diálogo, de reflexión, cuando yo los llevo a la práctica, supongamos pues que esa situación para la que yo me he estado preparando, pues viene a mi vida y me encuentro pues en esa situación, con esa persona, y yo me he preparado para eso y puedo recordar cómo me sentía internamente cuando me estaba preparando. ¿Cómo me sentía internamente? ¿Como más calmada, más tranquila? ¿Qué actitud tenía? ¿Cómo eran mis palabras? De alguna manera traigo ese recuerdo en esa situación real que está sucediendo en ese momento. E intento mantener eso que he practicado anteriormente. Ahí estoy creando una honestidad y una coherencia entre lo que yo soy realmente y lo que estoy expresando fuera ya en la vida. Y eso va a ir generando más confianza en mí. Cuando hay esa coherencia entre lo que yo he experimentado que soy, entre lo que yo sé que soy y lo que expreso en la vida, eso va a ir dándome más confianza en esa verdad profunda del ser. Cuando, a pesar de haberlo experimentado y conocer esa verdad, no le hago caso, la ignoro totalmente, esa verdad
que ha surgido en mí, que es una respuesta que mi sabiduría interna me ha dado, me ha proporcionado. Cuando no le hago caso, ¿qué pasa con esa sabiduría interna? Se va debilitando. La voz es más tenue cada vez. Si yo la voy escuchando de alguna manera, intento ponerla en la práctica, intento llevarla al día a día, que no va a ser al 100% porque va a venir esa situación del día a día, voy a intentar mantenerme tranquila, igual voy a estar un momento tranquila y al momento siguiente internamente quizás voy a estar alterada. Pero por un momento he sido capaz de mantener la tranquilidad y sé que esa tranquilidad está ahí, sé que esa paz está ahí y sé que lo puedo hacer. Y si va a volver a venir la situación, voy a volver a practicar y voy a intentar mantener un poquito más de tiempo esa tranquilidad. ¿Vale? Ahí estoy escuchando mi sabiduría interior, la estoy respetando, estoy intentando llevarla a la práctica. Estoy siendo honesta, la estoy intentando llevar a la práctica lo máximo que puedo. Puedo aguantar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, el tiempo que pueda. Pero si lo voy haciendo de una forma atenta, honesta, consistente, voy a ir adquiriendo maestría sobre esos recursos internos. Y mi sabiduría interna cada vez va a estar como más abierta a expresarse y a facilitarme las respuestas que necesito a esas cuestiones que son importantes para mí. Es como que en ese proceso mi intelecto se va haciendo más amplio, más claro, mi capacidad de discernir y de decidir también se van fortaleciendo. Y eso pues va también fortaleciendo la confianza en mí. Y finalmente, si vamos profundizando en ese proceso, conectando con esa sabiduría interior, puede llegar un momento que conectemos con una fuente suprema de sabiduría, nosotros le llamamos a veces sol espiritual, que es como un océano de sabiduría. Y ahí están todas las respuestas que podamos necesitar. Y puede llegar un momento en el que sintamos que las respuestas ni siquiera son nuestras. Están ahí como accesibles, abiertas a que las captemos. Cuando nuestra conciencia sea abierta, sea liviana, sea luminosa, sea ligera, las respuestas están ahí para captarlas y para ayudarnos a vivir nuestra vida de forma mejor y desde donde realmente somos. Aquí en Brahma Kumaris sabéis que decimos que somos seres espirituales de cualidades. Nos pueden surgir dudas sobre esto, pero es algo también a plantearnos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos bien? ¿En paz o cuando estamos alterados? ¿Sintiendo cualidades o sintiendo debilidades? Entonces, las dudas sobre nuestra naturaleza espiritual y de cualidades surgen ¿de dónde? Del ego también, de nuestra identidad limitada que nos lleva a la oscuridad, nos lleva al sufrimiento, nos lleva a empequeñecernos, nos lleva a sentirnos poco valiosos. Como seres espirituales, todas las cualidades están en nosotros. En cualquier situación, cualquier cualidad que necesitéis está ahí, accesible, con ese trabajo, con esas preguntas que necesito, que me gustaría experimentar, pero yendo a la profundidad, no quedándonos en el mar de dudas de la mente, sino como yendo a la profundidad del ser, donde podemos encontrar realmente las respuestas.
Bueno, pues vamos a tener una experiencia de meditación. Nos sentamos lo más cómodamente posible, sintiendo los pies bien apoyados en el suelo. Dejamos la espalda apoyada en el respaldo del asiento. Podemos tirar nuestros hombros hacia atrás ligeramente, sin forzar, abriendo nuestro pecho. Intentamos que nuestra columna adquiera como una línea a través de la cual la energía pueda fluir libremente. En este momento no tenemos que hacer nada. Vamos a dejar fuera de nuestra conciencia lo que hemos hecho, o lo que tenemos que hacer. Y vamos a permitir que este momento sea como un regalo para nosotros. Estamos en un ambiente tranquilo, en un ambiente de confianza, en el que no tenemos que demostrar nada. Y vamos a permitir que nuestro cuerpo se vaya abandonando a la relajación. Podemos observar nuestra respiración, el movimiento de nuestra respiración de forma consciente. Y nos dejamos llevar por ese suave vaivén de nuestra respiración. Como suaves olas que nos mecen, que nos acunan. Y vamos a ir llevando nuestra atención, nuestra conciencia hacia nuestro mundo interior. Una conciencia más profunda. Nos apartamos del mundo de la acción
ese mundo interior podemos percibir un nivel superficial de agitación y empezamos a observar nuestros pensamientos. Intentamos observar nuestros pensamientos desde una distancia, como el que ve una película. Esos pensamientos surgen a ese nivel de ese mar de dudas, de ese mar de confusión. Pero no nos queremos quedar ahí. Ese no es nuestro destino. Podemos observar emociones en nuestro interior, quizás agitadas. Simplemente observamos y aceptamos. No luchamos, aceptamos cualquier cosa que percibamos en nuestro interior. Y vamos a ir enfocándonos en cómo es ese observador. Ese observador consciente. Ese observador que puede estar más allá de ese mar de dudas. ¿Cómo es esa conciencia que observa? ¿Quién es el que observa? ¿Quién es el que se da cuenta de cualquier movimiento, de cualquier agitación? Soy yo, el ser consciente. El ser pacífico. El ser amoroso. Permanezco como el observador, tranquilo, calmado, amoroso. Un observador que no juzga, simplemente se da cuenta. Se da cuenta desde la calma, desde la quietud,
Solo desde la calma, solo desde la quietud, puedo observar realmente y puedo disfrutar de esa paz que emerge de mi propio ser. Y voy alimentando voy sosteniendo esa conciencia tranquila y serena del observador, que puede ir llenando todo mi ser de paz, de quietud, y quizás vienen a mi mente esas dudas que no me ayudan y simplemente las observo, las dejo pasar y permanezco como el observador pacífico que me está mostrando quién realmente soy. Y esa paz de mi ser empieza a irradiarse hacia los demás, y la puedo compartir con aquellos que se acercan a mí. Y me voy encontrando sumergida en un océano de paz. ¿Cuál es mi verdadera naturaleza?
¿Cómo puedo hacer para mantener esta paz el mayor tiempo posible? Cuanto más me sumerjo en esta experiencia de paz, más ilimitada mi conciencia, más luminosa, más liviana. Y me voy acercando a ese sol espiritual. Ese sol que me acoge con una energía totalmente amorosa. Una energía muy sutil y poderosa al mismo tiempo. Y ese sol me acerca cada vez más a mi verdad eterna. A mi verdad infinita. Y cualquier duda sobre mi naturaleza, sobre mis cualidades, en este momento desaparece. Soy un ser pacífico y amoroso. Y voy a llevarme esta mirada hacia
hacia mi propio ser, para el mundo de la acción. Y también para mantener esta mirada hacia los otros seres humanos. Cada uno con sus dudas, con sus cuestiones. Intentando encontrar respuestas. Y vamos a ir volviendo a la conciencia del lugar donde estamos, del momento presente, aquí y ahora. Om Shanti. En este camino, en este paseo de la duda a la confianza, podemos encontrar un equilibrio muy interesante, que es el equilibrio entre ser un niño y ser un sabio. Como niños tenemos esa curiosidad, esa apertura por aprender, y como sabios ya hemos ido aprendiendo de la experiencia. Pues gracias por estar ahí y hasta otro día. Om Shanti.